Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Es un placer y un privilegio el poder abrir las Escrituras juntos y estudiar la palabra del Señor, confiando en Dios que todos podamos estar atentos a su palabra. Recuérdense que tengamos siempre presentes, hermanos, que cuando nosotros venimos a este lugar, si yo les preguntara a ustedes con qué propósito usted viene aquí cada semana, ¿qué usted me respondería? ¿Qué usted diría? ¿Se siente mal usted cuando oye palabras de amonestación y de exhortación? ¿Se enoja usted con el predicador independientemente de la persona que esté al frente aquí predicando? ¿Usted viene a escuchar palabra de quién, hermanos? Del Señor, ¿sí o no? Así que nosotros, si oímos palabra del Señor hoy, o el próximo sábado, o hemos oído palabra de Dios en otras oportunidades, no nos deberíamos sentir mal. Al contrario, yo creo que es el amor de Dios que está apelando a nuestros corazones, que nos está amonestando para que nosotros podamos hacer un cambio en nuestras vidas. Y así nosotros podamos estar listos para cuando Cristo venga por segunda vez. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que Cristo viene a buscar una iglesia. ¿Cómo es esa iglesia, hermanos? Una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así que nosotros tenemos que hacer una preparación para nosotros ser parte de esa iglesia. Y es por eso que siempre exhortamos cuando estamos aquí en este lugar. Ya hemos orado, ya hemos cantado, hemos invitado la presencia de Dios. Creemos por fe que el Señor está aquí con nosotros. Que esos espacios vacíos que ustedes ven allí a su alrededor, los ángeles de Jehová los están ocupando en estos momentos. Y es por eso que nosotros tenemos que ser bien conscientes de que cuando venimos a este lugar no es un lugar común, no es la sala de nuestra casa, no es un centro comercial, ni tampoco es un parque. Es el lugar donde los santos se congregan para encontrarse con el Dios eterno. Amén. Y cuando nosotros venimos aquí a congregarnos, nosotros venimos solamente con un propósito: dejar que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos hable. Mire, toda la semana nosotros le hablamos a Dios, hermanos. Y le pedimos a Dios: Señor, dame esto, Señor, estoy pasando por esta necesidad. Señor, mira mi hijo, mira mi aflicción, mira el problema que tengo, estoy sin trabajo. Siempre le estamos hablando a Dios. Pero ahora es el momento que Dios quiere hablarte a ti. ¿Por qué esperar 7 días, hermanos? Entonces, cuando venimos aquí y Dios quiere hablarnos, a veces nosotros estamos distraídos o estamos pendientes de otra cosa. Nuestros hijos están coloreando. Por favor, padres, mire, se los digo con mucho cariño, no le traigan crayolas a sus hijos. Los niños tienen que aprender a escuchar la voz de Dios. Esto no es para entretener a nuestros hijos. Ellos tienen que entender. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, y lo vamos a ver a continuación. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos en nuestro hogar que cuando ellos vienen a este lugar, ellos vienen a escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes creen que los niños no tienen derecho a la salvación? Claro que sí. Léase Ezequiel capítulo 9. Hay una advertencia bien fuerte, hermanos. En Ezequiel capítulo 9 habla de un hombre con un tintero de escribano, ¿sí o no? Y Dios le dice: pasa por el medio de mi pueblo, por el medio de la ciudad de Jerusalén. Y se marca a todos aquellos que están gimiendo y clamando a causa de las abominaciones que se hacen en Israel. Y cuando da la orden de matar, hermanos, ahí en ese grupo están incluidos niños también. No solo adultos. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué yo digo esto?
Porque a veces nosotros como padres, y yo me incluyo, no digo ustedes, nosotros como padres hemos sido negligentes con nuestros hijos. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Por eso nuestros hijos tienen que venir a este lugar y sentarse tranquilitos y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. No estar coloreando, no estar distraídos, no estar durmiendo, sino escuchando el mensaje de la palabra del Señor. El tema de hoy, hermano, es muy importante para nosotros. Lo hemos titulado La obra de la santificación. Vamos a leer nuevamente el libro de Primera de Pedro, la lectura que se tuvo hace unos minutos atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en algunas cosas, ¿sí o no? Hermanos, corríjame si estoy leyendo mal, a veces me falla la vista. Dice así: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Solo cuando venimos a la iglesia que somos santos? ¿Solo cuando venimos a la iglesia las personas nos ven caminando por las calles, cruzando las esquinas con la Biblia en la mano? ¿Es que somos santos, hermanos? ¿O también en nuestro hogar, en nuestro trabajo? ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo te ve tu esposa o tu esposo? Tus hijos en tu hogar. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. O sea, una norma, hermanos, que está en la palabra del Señor. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos que alcanzar esa norma. Oigan bien, hermano, esto es serio. Porque dice el libro de Hebreos que sin santidad nadie va a ver al Señor. Ustedes conocen no tenemos ni que buscarlo. Si quieren apuntarlo lo pueden hacer, porque yo sé que hay muchos hermanos que traen sus libretas. Pero ustedes conocen en los textos de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. En el principio dice que cuando Dios terminó la obra de la creación en 6 días, dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, el sábado, mis queridos hermanos, no es un día cualquiera. Es un día que ha sido santificado por Dios. El sábado, hermanos, no es solamente de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Es de la puesta del sol el viernes en la tarde hasta la puesta del sol el sábado en la tarde. Nosotros tenemos que santificar el sábado, hermanos. Y Dios nos va a pedir cuenta también a nosotros por no santificar este día de reposo. Esa palabra en hebreo, santificó, porque dice que lo bendijo y lo santificó, en hebreo es kadash. Significa, oigan bien, nunca se le olvide ese concepto en hebreo, kadash, que es santificar, es apartar, consagrar o santificar, santo o purificar. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, la página 116 y el número 6942. Aquellos que tienen la concordancia de Strong's lo pueden leer allí, el número 6942 y la página 116. Esa palabra kadash, hermanos, es muy importante. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, ¿sí o no? Cuando ustedes y yo no conocíamos el Evangelio, a excepción de los que están aquí presentes, tal vez que han nacido en el Evangelio y que por la gracia de Dios todavía están perseverando en el Evangelio, pero aquellos como este servidor que no nació en el Evangelio, algunos de ustedes que han venido del mundo o que hemos venido del mundo, cuando nosotros conocimos la palabra del Señor, cuando conocimos el Evangelio, a través de su palabra,
El Señor nos separó, hermanos. Nos consagró. Nos sacó del mundo para enseñarnos a través de su palabra a cómo vivir la vida que Dios desea que tú vivas. Y la vida que Dios desea que yo viva. O sea, hermanos, el único medio que Dios ha dejado para nosotros saber y conocer qué tipo de vida Dios desea que tú y yo vivamos está aquí, en este libro, en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan quién fue Aarón? ¿Quién fue Aarón? Aarón fue el hermano de Moisés. Fue el primer sumo sacerdote aquí en esta tierra cuando Dios levantó el santuario allí en el desierto. ¿Se acuerdan? Algo sucedió con Aarón y con sus hijos. Vayamos al libro de Levítico. Acompáñenme, por favor. Levítico, cuando Aarón fue escogido por Dios para ser sumo sacerdote, mire lo que sucedió. Levítico capítulo 8, les invito de que abran sus Biblias y vayamos y leamos juntos. Si desea apuntar, siéntase libre de hacerlo. Levítico capítulo... Vamos a leer Éxodo primero, disculpen, Éxodo 30. Vayamos primero a Éxodo y después vamos a Levítico. Éxodo capítulo 30 y vamos a leer el versículo 30. Este mensaje de hoy es muy importante, hermanos. Levítico, Éxodo diría, capítulo 30 y el versículo 30. Hablando de Aarón y de sus hijos. Noten cómo dice la escritura. Ungirás también ¿a quién? A Aarón y a sus hijos. Y los que consagrarás. Ahí está la palabra Kadash. La misma palabra Kadash de Génesis 2:2, hermanos. Y 3. Los consagrarás, o sea, los santificarás para que sean, ¿qué cosa? Mis sacerdotes. O sea, hermanos, cuando Dios escogió a Aarón, que era de la tribu de Leví, igual que su hermano Moisés, Él escogió específicamente a la tribu de Leví para que fuesen de esa tribu, fuera la tribu que iba a servir en el sacerdocio. Por eso es que Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, fuimos escogidos hoy nosotros como un pueblo diferente, hermanos. Un pueblo diferente para el Señor. Escogido por el Señor. Y ya vemos entonces que los hijos de Aarón, junto con Aarón, fueron consagrados, Kadash, para que fueran los sacerdotes de Israel. Vamos ahora sí a Levítico capítulo 8, donde habíamos dicho originalmente, Levítico 8, versículo 10 y el versículo 12. Levítico 8, 10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? ¿Qué hizo con el tabernáculo? Lo ungió. ¿Qué se usaba para ungir en esos tiempos? Aceite. Y dice, y todo lo que estaba dentro del tabernáculo fue, ¿qué cosa? Fue santificado. Amén. Es por eso, mis queridos hermanos, padres y madres aquí presentes y hermanos y hermanas en general, que al venir a este lugar, hermanos, este lugar, como les dije anteriormente, no es un lugar común. Aunque las cosas que aparentemente están en este lugar sean rústicas, sean humildes, han sido dedicadas para el Señor. Por eso nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad ante el Señor, hermanos. Padres, por favor, aquí presentes, nuestros niños no pueden estar correteando por los pasillos de este lugar. No pueden estar comiendo dentro de este lugar. No pueden estar tirando basura en este lugar, porque este lugar, cuando se obtuvo por primera vez, se consagró y se santificó para Jehová. Amén.
Y si nosotros como padres, hermanos, no hacemos caso sumiso a estos consejos divinos, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Por eso nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Así como nosotros encontramos este lugar cuando entramos por la mañana cada sábado, así tiene que quedar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nuestros hijos no pueden estar subiéndose y bajándose de la plataforma. No pueden estar corriendo y metiéndose por debajo de las bancas de la iglesia. Eso desagrada al Señor. Porque este lugar ha sido dedicado, así como se dedicó, se consagró y se santificó el santuario. Así este lugar también fue dedicado para la obra y la gloria del Señor. Amén. Hermanos, tenemos que entender esto. Tal vez suena un poquito fuerte de mi parte, pero es que es el Señor que nos está hablando. Amén. Él quiere que nosotros seamos un pueblo especial, un pueblo diferente, hermanos. Y tenemos que aprender estas lecciones. Noten lo que dice el siguiente versículo que acá estamos leyendo. Levítico capítulo 8, ahora el versículo 12. Noten cómo dice: y derramó el aceite de la unción, después de que santifica el santuario Moisés y todos los utensilios en él, dice que derrama el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y lo ungió, ¿para qué? Para santificarlo, mis queridos hermanos. Esto es bien serio, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando tomamos la decisión de servir al Señor, decidimos qué hacer. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Hicimos qué? ¿Bajamos a dónde? A las aguas del bautismo. Y cuando usted y yo fuimos bautizados en determinado lugar de nuestras vidas, fuimos ungidos ¿con qué? ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. O sea, fuimos santificados, fuimos separados, hermanos, del mundo. O sea, nosotros como cristianos, como servidores del Señor, no podemos todavía seguir atados al mundo. Voy a leer una declaración aquí muy importante. Patriarcas y Profetas, oigan bien. Patriarcas y Profetas, página 364. Si quieren anotarla pueden hacerlo. Si no, escuchen por favor. Todo lo relacionado con la indumentaria, oigan bien, y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que exigía a los que se allegaban a su presencia. Esto es bien serio, hermanos. A veces creemos que esto es algo por encimita nada más. Venir a la iglesia aquí cada sábado y escuchar un buen sermón. No, hermanos. Dice que la conducta de los sacerdotes, hermanos, nuestro testimonio, la conducta suya y mía en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, había de ser tal que inspirara, ¿qué cosa? En el espectador, o sea, las personas que nos observan, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros vecinos, el sentimiento de la santidad de Dios. Y también la indumentaria, hermanos, nuestra forma de vestir. ¿Cómo vestimos nosotros cuando no estamos aquí en la iglesia? ¿Vestimos como venimos aquí a la iglesia cada semana? ¿O vestimos como viste el mundo? ¿Hacemos la diferencia? Cuando la gente nos mira en las calles, nos observan y nos dice, esa señora o ese señor son cristianos. ¿Por qué? Por su forma de vestir, hermanos. Amén. Pero el pecado, oigan bien, siempre va a evitar que podamos vivir o desarrollar una vida de santidad o santificación. Vayamos al libro de Levítico, ahí mismo donde estábamos, por el capítulo 10.
Mire lo que sucedió. Ya los hijos de Aarón habían sido ungidos, habían sido santificados, ya lo leímos. Pero noten lo que sucedió en Levítico capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Usted puede leer ahí toda la historia. En el capítulo 10, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero en su tiempo libre les exhorto de que lean ese capítulo 10. El pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Noten lo que dice Levítico 10, versículo del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué? Fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Qué sucedió, hermanos? Porque a veces nosotros creemos que Dios, como no actúa como actuaba en el antiguo, a veces nosotros nos burlamos de Dios. Retamos a Dios. Versículo 2 dice: y salió fuego delante de Jehová. ¿Y qué sucedió? Y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Oigan bien. Y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Amén. Y Aarón cayó. ¿Por qué cayó Aarón, hermanos? ¿Si han hecho ustedes alguna vez esa pregunta, por qué Aarón cayó? Eran sus hijos, hermanos. Aquí hay padres y madres en esta hora. ¿Cuántos de los padres aquí presentes o madres aquí presentes quisieran ver que un hijo o una hija suya reciba un castigo de esa índole? Aarón, como padre impotente, no pudo hacer nada por salvar a sus dos hijos. La ira de Dios se encendió contra estos dos jóvenes. Estos dos jóvenes habían violado los votos de santidad, hermanos. Habían sido ungidos previamente o anteriormente. Ya lo leímos. Pero ellos desobedecieron a Jehová. Ofrecieron fuego extraño, lo que Dios nunca había ordenado. Bebieron licor, entraron indiscriminadamente al santuario y se presentaron delante de la presencia de Jehová, borrachos, en otras palabras, hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, el entrar por las puertas de este recinto cada semana no es algo común o cualquier cosa. Tenemos que venir con un espíritu de santidad. Amén. Tenemos que venir con un espíritu de adoración. Amén. Tenemos que venir con un espíritu de reverencia. Amén. Tenemos que venir con un espíritu de respeto a Jehová. Amén. No podemos entrar aquí, hermanos, como Pedro por su casa. No, hermanos. Dice la Biblia: todo el que se acerca a mí, me santificaré en él. Amén. Hermanos, así lo dice el Señor. ¿Cómo nosotros nos acercamos cuando venimos a este lugar? Por eso tenemos que instruir a nuestros hijos. Padres, tenemos una responsabilidad muy grande. Aarón falló en eso. Por eso ocurrió esa tragedia en su hogar, hermanos. Noten lo que dice la sierva del Señor. Les voy a leer la cita. Patriarcas y profetas. Escuchen bien, padres aquí presentes, disculpen. Y yo también soy padre, o sea que esto es para mí también. Patriarcas y profetas, página 374, dice: en su juventud, Nadab y Abiú no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. ¿Escucharon eso? A veces nuestros hijos no tienen dominio propio. Los padres no hacen nada por evitarlo. La disposición indulgente del padre, ¿cómo era Aarón, hermanos? Indulgente. Su falta de firmeza en lo recto lo habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Es muy importante que el padre y la madre tengan que estar en la misma página cuando se refiere a disciplinar a los hijos. Si el padre disciplina, la madre no puede quitarle la disciplina. Si la madre disciplina, el padre no puede desautorizar. O sea, la madre no puede desautorizar, el padre no puede desautorizar a su esposa.
¿Me están entendiendo, hermanos? Los dos tienen que estar en la misma página. Aarón fue negligente. Dice, les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Estos jóvenes habían adquirido, hermanos, hábitos tan malos que su cargo de sacerdotes no tuvo poder para romper esos malos hábitos. Y es por eso que a veces decimos, ¿por qué nuestros jóvenes se están perdiendo? ¿Por qué nuestros jóvenes están yendo al mundo? ¿Será tal vez padres o madres aquí presentes, me incluyo yo también, que hemos sido negligentes en la educación de nuestros hijos? Dice, no se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre. Oigan bien, hermanos. Y por eso no comprendían la necesidad de ser fieles en su obediencia a los requisitos de Dios. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetarnos. No importa que tengan 25 o 30 años. Amén. Ellos tienen que respetar a sus padres. Amén. La indulgencia equivocada de Aarón respecto a sus hijos los preparó para que fueran objeto del castigo divino. Por eso Aarón cayó, hermanos. Por eso Aarón no dijo una palabra. Por eso Aarón no levantó su voz de protesta. Porque él sabía que era por su negligencia, por su descuido, por su alcahuetería, perdonen la palabra, es que sus hijos se habían desviado del camino del Señor. Oh, mis hermanos, qué responsabilidad tenemos los padres, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucedió también con Moisés, hermanos? Un siervo fiel de Dios. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 32. Esto es muy serio, hermanos, lo que estamos diciendo en esta hora. Tenemos que hacer cambios si hemos sido negligentes. Ahora hay tiempo para hacerlo, porque después cuando venga la desgracia, hermano, va a ser demasiado tarde. Aarón pudo evitar el castigo de sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Pero fue demasiado tarde. Deuteronomio capítulo 32 y los versículos 48 al 52, noten cómo dice. Este capítulo usted lo puede leer en su totalidad, es el cántico de Moisés, es hermoso capítulo. Deuteronomio 32, pero solamente nos limitamos a leer el versículo 48 en adelante. Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Oh, mis hermanos, cuando usted lee ese capítulo, en Patriarcas y Profetas, a ustedes se les salen las lágrimas, hermanos. Léanse ese capítulo. Habla de la muerte de Moisés. Versículo 50, noten cómo dice. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Versículo 51, noten cómo dice. Por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Qué no hizo Moisés, hermanos? No santificó a Jehová. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Oh, mis hermanos, cuando usted lee el pecado de Moisés, y fue el único pecado que él cometió, hermanos, aparentemente es algo insignificante, pero eso evitó que él entrara a la tierra de Canaán. Mire lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Cito una vez más Patriarcas y Profetas,
páginas 510 y página 512. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió, al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Qué le parece a usted, hermanos? Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero resucitó para la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Hermanos, el pecado de Moisés es para nosotros una advertencia. A veces nosotros tomamos muy liviano las cosas del Señor. Y si nosotros no santificamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, por muy pequeños que sean, hermanos, esto puede cerrar algún día las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Por eso tenemos que santificar al Señor diariamente, en nuestro diario vivir. Ustedes recuerdan a Josué también, otro caudillo de Israel. Vayamos al libro de Josué capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice allí. Josué, hermanos, cuando ya estaba prácticamente en las inmediaciones de la tierra prometida, después de 40 años de espera, mira el cuadro que vemos allí en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Versículo del 1 hasta el 5, dice la Escritura. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El río Jordán era el último obstáculo, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel tenía que cruzar para entrar finalmente a poseer la tierra, la anhelante tierra de Canaán. La tierra que anhelaban por más de 40 años. Versículo 2, ¿qué nos dice? Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ustedes saben que el arca de Jehová representaba ¿qué cosa? O simbolizaba la presencia de Dios. ¿En pos de quién tenemos que marchar, hermanos? En pos de lo que dice la palabra del Señor. Sigue diciendo el versículo 4 de Josué capítulo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca, digo el 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Ellos tenían que seguir el arca, hermanos. Nosotros vamos a estar siempre seguros, oigan bien, siempre seguros, si seguimos un escrito está. Amén. Un así dice Jehová. Amén. ¿Por qué muchos están desviando del camino hoy? Porque están siguiendo los mandamientos y los dichos de los hombres. Pero si nosotros nos mantenemos con nuestra vista puesta en el Señor, a través de su palabra, estaremos caminando seguros. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo Josué al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria al Señor. Oh, mis hermanos, ¿por qué a veces aparentemente no vemos que Dios hace maravillas en nuestras vidas? ¿Será porque tal vez nosotros no nos hemos santificado como el Señor quiere que nos santifiquemos? El Señor está dispuesto a hacer maravillas en nosotros. Versículo 6 dice: habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. En esta hora nosotros estamos cerca, nos hemos acercado al Señor, nos hemos dado cita en este lugar para escuchar, ¿qué cosa, hermanos? Escuchar las palabras de Jehová. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Mis queridos hermanos, para que Dios quite todo obstáculo de nuestras vidas, tenemos que santificarnos a Él cada día, hermanos. Ahí está la promesa. He aquí el arca del pacto del Señor, dice el versículo 11. Del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Al-Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, dice el versículo 17, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó, ¿cómo, hermanos? En seco. Mis hermanos, Dios obró maravillas en favor de Israel en ese momento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había ¿qué? Santificado. Dios puede hacer maravillas en tu vida hoy. En tu hogar, en tu vida personal. Pero para que Dios pueda obrar en nuestro favor, mis queridos hermanos, tenemos que santificarnos a Él cada día. Tal vez este sea el problema, hermanos. Tal vez este sea el obstáculo por el cual el Señor no se ha manifestado en tu vida como tú quieres que Él se manifieste. Porque tal vez tú estás poniendo una barrera entre tú y Dios. No has entregado completamente tu vida a Él. No has consagrado completamente tu hogar, tu vida a Jehová. Mire lo que dice Josué capítulo 7 y el versículo 13. ¿Se acuerdan cuando el pecado de Acán? Hubo una tragedia en Israel, hermanos. Ya habían tomado a Jericó, pero después fueron a tratar de tomar una ciudad más pequeña llamada Ai, y el pueblo de Israel sufrió una derrota. Fue su primera derrota después de que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Note, dice Josué 7:13, ustedes conocen la historia. Dice: levántate, santifica al pueblo, le dijo Dios a Josué, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Mis queridos hermanos, nosotros nunca vamos a poder hacer frente a Satanás, a su hueste, a las tentaciones de Satanás, a los obstáculos de la vida, mientras no hayamos quitado el anatema de nosotros. El anatema en este caso es símbolo del pecado, hermanos. Símbolo del pecado de Acán.
que cometió anatema, hermanos. Dios había dicho que cuando entraran a Jericó, todo tenía que ser destruido, nada debía de quedar. Y este hombre, hermanos, se posesionó de un manto babilónico, de oro, de un lingote de oro y de plata. Ustedes conocen la historia. Lo guardó en su tienda, en su hogar. ¿Qué tenemos nosotros en nuestros hogares, hermanos? Que esté desagradando todavía a Dios. Que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Música tal vez. Películas de Hollywood tal vez. Libros que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Que todavía los tenemos allí en nuestro estante, en nuestros hogares. Eso es parte del anatema, hermanos. Hay que destruirlo completamente si queremos que la bendición de Dios se derrame sobre nuestros hogares. Isaías capítulo 5, versículo 16, ustedes conocen ese texto. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. O sea, Dios va a ser santificado cuando nosotros vivamos una vida ¿de qué? De justicia, mis hermanos. De santificación. Vayamos a Isaías capítulo 29, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice allí. Isaías 29, versículo 23. (29-23) dice. Vamos a leer el 22 para tener un contexto mejor. Isaías 29-22 dice, por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Amén. Mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo pendiente. Y es que santificar al Señor en nuestras vidas. Nosotros santificamos a Dios cuando guardamos el sábado, ¿sí o no? Ustedes saben y conocen el texto, hermanos, de Ezequiel 20:20. Todos lo hemos leído un sinnúmero de veces. Ezequiel 20:20 dice, santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué día nosotros tenemos que santificar? Este día, hermanos, ¿es suyo? ¿Es mío? ¿De quién es? De Jehová. El Señor pide que nosotros en este día lo santifiquemos. ¿De qué manera ustedes y yo santificamos este día? Alabando el nombre de Dios, oigo por ahí. El pueblo de Israel tenía que santificar el sábado cuando estaba en el desierto, ¿se acuerdan? Vayamos a Éxodo 16 y vamos a ver qué lección aprendemos allí, porque hoy estamos aprendiendo lecciones. Éxodo capítulo 16 y vamos a leer el versículo 23 primeramente. Éxodo 16:23, ¿qué dice? Y él les dijo, o sea, Moisés al pueblo de Israel a través de Jehová, dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho ¿quién? Jehová. Jehová, no John Lopera. Mañana es el santo día de reposo o sábado. ¿Es qué? Santo, Kadash. ¿Se acuerdan que Dios lo había santificado? Lo leímos en Génesis 2:3. Mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Esta fue la instrucción de Dios, no es mía.
Yo creo que esto es un llamado, hermanos, para nosotros, especialmente para las amas de casa que están aquí presentes. O sea, el sábado, hermanos, no es un día común. No es un día para nosotros estar en la cocina cocinando alimentos para traer posteriormente aquí a la iglesia. Todo lo que nosotros debemos de hacer, cocinar, preparar alimentos o algo que tenga que ver con la comida, tiene que hacerse antes de la puesta del sol el viernes. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque nosotros tenemos que santificar el sábado. Si nosotros violamos esos principios, no estamos santificando a Dios en nuestras vidas, aunque vengamos cada semana y nos sentemos aquí a escuchar un buen sermón. Dios dijo claramente que el sábado era un día santo. Tenían que santificarlo y les digo claramente, lo que ustedes tienen que cocinar, cocinarlo ahora, no mañana sábado. No ahora, ni el sábado a las 7 de la mañana. Ahora, viernes, antes de la puesta del sol. Si nosotros hacemos eso, hermano, el Señor va a bendecir nuestros alimentos. Los va a proteger de que se dañen, porque estamos obedeciendo la voz de Dios. El versículo 21 de ese mismo capítulo dice lo siguiente: y lo recogían cada mañana, o sea el maná, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Hermanos, ¿a qué hora se levantaba el pueblo de Israel a buscar el maná? ¿A las 12 del día? ¿A las 11 de la mañana? Tempranito en la mañana, antes de que el sol estuviera en todo su esplendor, porque el sol derretía el maná. Y esto es un llamado para nosotros, mis queridos hermanos, hoy. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. No cojan coraje conmigo, cojan coraje con el Señor. Yo soy solamente un instrumento en la mano del Señor, citando lo que dice la palabra del Señor. Nosotros cuando venimos aquí cada sábado, hermanos, esta iglesia ahora mismo está prácticamente llena. Yo la estoy mirando desde el frente. Así tiene que estar a las 9:30 de la mañana. ¿Por qué cada vez que comienza un culto aquí cada semana, hermano, solamente hay 1 o 2 hermanos? Estamos santificando el día del Señor, hermanos. Yo sé que ustedes tienen obligaciones, yo entiendo eso. Pero nosotros tenemos que hacer cambios, hermanos. Tenemos que santificar a Dios en su día santo si queremos que Dios se santifique en nosotros. Yo estoy seguro, hermanos, estoy más que seguro que si usted le ofrecen un trabajo, usted está desesperado, no encuentra trabajo, está desesperado y finalmente lo llaman por teléfono y le dicen: señor fulano de tal, hemos decidido darle el trabajo a usted, y usted brinca de felicidad, gloria a Dios, por fin. Pero tenemos un problema. El problema es que usted tiene que entrar todos los días a las 5 de la mañana. ¿Qué usted haría, hermanos? ¿Estaría dispuesto? Yo estoy seguro que sí. Hermano, yo trabajé en un trabajo 17 años, casi 18 años, ponchando tarjeta todos los días a las 6:30 de la mañana por casi 18 años. ¿Por qué yo no puedo estar aquí temprano para encontrarme con el Señor? Esa es la pregunta que yo me hago. El Señor quiere derramar su maná. No a las 11 del día, hermano. El maná no comienza a caer a las 11 del día. El maná comienza a caer a las 9:15 de la mañana en esta iglesia. Y el Señor te está haciendo un llamado a ti para que vengas. Haga un pacto con Él en tu vida. Si puedes entrar a las 6 o 7 de la mañana todos los días a tu trabajo, inclusive más temprano, ¿por qué no puedes llegar aquí temprano los sábados? Esa es la pregunta que el Señor te está diciendo: ¿por qué no quieres santificarme en mi día santo? ¿A qué nos lleva esa verdadera santificación bíblica?
Primera de Corintios capítulo 6. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ir terminando con estos textos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, no sé cómo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es santificación entonces? Es apartarnos completamente del pecado, hermanos. Es tomar una decisión firme en este día. Es determinante y decir: Señor, no voy a continuar más con esta mala práctica. Voy a cortar ya con esto que me está separando de ti. Hermanos, si es un programa de televisión, si es Hollywood, si es un deporte, si es una novela, si es algo que está evitando la comunión mía con el Señor, yo tengo que tomar una determinación y cortar con eso. Y santificarme, mis queridos hermanos. Si es un vicio, el alcohol, el tabaco, las drogas, o un vicio de tipo carnal, cualquier vicio que sea, algo que está impidiendo, hermanos, que nosotros nos entreguemos completamente al Señor. El Señor te pide hoy que lo entregues a Él. Él quiere cambiarte. Él quiere transformarte. Él puede cambiarte, si así tú lo deseas. Termino con esta cita, hermanos. No quiero cansarlos. Dice Fe y Obras, un libro muy hermoso. Se lo recomiendo que lo consigan si no lo tienen. Fe y Obras. Elena G. White dice en la página 87 y en la página 89 lo siguiente: la obediencia a la ley de Dios es santificación. ¿Qué es santificación, hermanos? Obediencia a la ley de Dios. Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma, o sea, a la santificación. Pero Jesús oró que sus discípulos fueran santificados por medio de la verdad. Y añadió: tu palabra es verdad. De acuerdo a Juan 17:17. La santificación no es una obra instantánea. Oigan bien, hermanos. No es algo instantáneo, sino progresiva. Así como la obediencia es continua. En tanto Satanás nos apremie con sus tentaciones, tendremos que librar una y otra vez la batalla por el dominio propio. Pero mediante la obediencia, ¿mediante qué, hermanos? La obediencia, la verdad santificará el alma. Oigan bien, hermanos, nosotros vamos a ser fuertemente sacudidos, constantemente vamos a ser atacados por las tentaciones de Satanás. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y somos obedientes a la palabra del Señor, esa verdad nos va a santificar. Los que son leales a la verdad han de superar por medio de los méritos de Cristo toda debilidad de carácter que los ha llevado a ser modelados por cada una de las diversas circunstancias de la vida. La verdadera santificación, mis queridos hermanos y hermanas, es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula. La santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial
que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Y esta obra es realizada por medio de nuestro Señor y Salvador. Esa es santificación, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Separarnos, como dijimos al principio. Que nosotros seamos un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Un pueblo, mis hermanos, que Dios no se avergüence de nosotros cuando Él venga por segunda vez. Termino con estos dos versículos bíblicos. Primera de Tesalonicenses, acompáñenme por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y el Señor nos dice a través de estos textos de cómo la iglesia, cómo ustedes y yo debemos estar cuando Cristo venga por segunda vez. Primera de Tesalonicenses 5, 17 primeramente nos dice, orad sin cesar. Esto es importantísimo en la vida de un cristiano, hermanos. Si nosotros descuidamos la oración, estamos descuidando lo más importante en la vida nuestra. Versículo 22 de 1 Tesalonicenses 5. Absteneos de toda especie de mal. ¿De cuánta especie de mal, hermanos? De todo, hermanos. Tenemos que abstenernos. ¿Qué entendemos por la palabra abstenerse? Y versículo 23, ¿cómo dice? Mire qué importante el versículo 23, hermanos. Tenemos que darle mente a este texto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuánto tenemos que estar santificados? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow, yo creo que ustedes dirán, wow, esa norma está muy difícil de alcanzar. Pero esa es la norma que tiene la palabra del Señor. Esa es la norma que cada uno de nosotros tenemos que alcanzar. Todo nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu debe estar irreprensible cuando Cristo venga por segunda vez. Es por eso, mis queridos hermanos, que tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que hacer un plan de estudio. Ustedes, cada uno de nosotros individualmente, tenemos que tener nuestro propio plan de estudio. Los jóvenes, los niños y los adultos, tenemos que cada día sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque a través del estudio de la palabra de Dios es como nuestras vidas van a ser santificadas, purificadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y así estar listos para recibir a Cristo cuando venga por segunda vez. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer cambio en nuestra vida. Tal vez las palabras de hoy sonaron un poco fuertes, pero no son mis palabras, son palabras del Señor. Y tenemos que aceptarlas. Tenemos que hacer cambio en nuestras vidas. Tenemos que hacer una reforma en nuestra vida. Para que así nosotros podamos alcanzar la santificación que el Señor pide de su pueblo en esta tierra. Vamos a ir de rodillas, mis queridos hermanos. Y terminamos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora, queremos darle gracias, Señor, por su palabra. Su palabra, Señor, es muy importante para nosotros. Nos ayuda y nos muestra cuál es el verdadero camino que nosotros debemos de tomar. Así como el pueblo de Israel en los tiempos de Josué tenían su vista puesta en el arca, y donde quiera que el arca iba, ellos la seguían. Así le pedimos, Padre, en esta hora que usted nos ayude a mirar solamente a Cristo Jesús, nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a imitar. Padre Celestial, queremos alcanzar esa santificación. Padre, si hay algún hermano o hermano aquí presente, algún joven, algún niño o niña aquí presente, que tal vez están lejos de tus caminos, que se han apartado de ti por alguna otra razón en sus vidas. Padre, yo oro por ellos en esta hora. Oro por ellos, Padre, para que el Espíritu Santo toque sus corazones, para que algún día ellos puedan sentir el deseo de consagrar nuevamente sus vidas a ti, Señor.
Oro por nuestros hijos que tal vez se han apartado de tus caminos. Hay muchos padres aquí que tienen hijos descarriados, Señor. Oramos por ello en esta hora. Oramos por los hijos de nuestra iglesia que están aquí con nosotros, por los padres para que usted les dé sabiduría y los ayude a que ellos puedan criar sus hijos en el temor y en la disciplina del Señor. Padre Celestial, sea con cada miembro de esta iglesia, Señor. Ayúdenos a nosotros a vivir una vida de santificación, apartarnos de todo lo que es el pecado, Padre Celestial, y a tomar una decisión firme en nuestras vidas de santificarnos, Señor, a ti completamente. En esta hora queremos pedir también una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Bendígalos, Padre Celestial, para que nunca nos falte en nuestros hogares. Y Padre Celestial, que sean de gran bendición para nuestra salud física y espiritual. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.